Bienvenido, Dios te bendiga y perfecto. Vamos a empezar rápidamente. Antes de eso, quisiera poner este tiempo en las manos del Señor para poder empezar, Pablito. ¿Qué te parece? Vamos a ir a una pequeña oración, ¿ok? Amén. Amén. Bendito Dios, amado Padre Celestial, queremos agradecerte en esta noche, mi Señor amado. Gracias, Padre. Sabemos que todas las cosas, Señor, a los que aman a Dios, dice tu palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto conforme a su propósito por el cual fueron llamados. Quiero agradecerte en este tiempo y poner la vida de todas las personas que nos van a ver y nos están viendo también. Pedirte que seas tú, Señor amado, hablando conforme a la necesidad del corazón en este momento, mi Señor. Gracias yo te doy, Padre. Dejamos el tiempo, el programa en tus manos y que sea, Señor amado, conforme a tu voluntad. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Perfecto. Ahora sí. Bueno, qué alegría. Vamos ahí. Ya estaba un poquito como desesperado, digo, Dios mío. Pero bueno, qué alegría poder estar aquí, Pablito. Así que no perdamos tiempo. Quiero hacerte una pregunta de cajón, que es la que usualmente hacemos a las personas que se nos conectan. Pablito, primero que nada, ¿qué entiendes o qué es para ti eh, hablar de a corazón abierto? Amén. Buenas noches, pastor. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, hablar de corazón abierto es un corazón que está expuesto, ¿sí? Que está Ujú. expuesto principalmente, ¿no? A ser transparente, a que éste hable conforme a lo que hay verdaderamente en el interior, si hablamos de un diálogo. Amén. Eh, Básicamente un corazón expuesto a todo lo que ese momento tenga que enfrentar. Amén, 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 Pablito, qué alegría. Bueno, sí, es verdad, creo que acabas de decir exactamente lo que quiere decir, ¿no? A corazón abierto. Cuando hablamos en los términos médicos, entendemos que a corazón abierto se trata de una cirugía, perdón, sumamente delicada. Una cirugía que si en este caso los médicos, los cirujanos llegan a tener, aunque sea un ápice de equivocación, puede realmente marcar la vida del paciente, ¿no? Como puede ser para vida o como puede ser para muerte. Y bueno, en este caso para mí, en lo personal, pienso yo que algo similar sucede con nosotros al momento de entender que esta frase cuando dice a corazón abierto, lo que está dando a entender es que no hay otra forma de demostrarnos delante de las personas y delante de Dios que siendo una persona sincera. Amén. Gloria a Dios por eso, Pablito. Perfecto. Vamos a una pregunta, Pablito. Qué alegría. ¿Qué? Quiero que ahí donde tú estás nos digas quién es Pablo Jurado. Háblanos un poquito de ti, Pablito. ¿Quién es Pablo Jurado? Bueno, buena pregunta. Creo que hoy por hoy es alguien como todas las personas que podemos ver en el mundo, Uh ¿sí? -huh. Eh, Creo que la diferencia en mi vida es lo que ahora creo, lo que ahora pienso y el resultado de lo que puede pasar en mi vida. Tiene que ver con el Señor, exclusivamente con el Señor Jesucristo y básicamente todo lo que desprende de mí, de mi vida el día de hoy Uh -huh. está en la esencia del Señor, en su palabra, en sus principios, en sus mandatos. Un hombre que obviamente ha tenido errores, también dificultades en la vida, pero que con el tiempo ha podido encontrar las verdades profundas del alma para sanidad, para bendición. Amén. Y bueno, todo eso a través de Jesucristo. Me considero hoy un hijo de Dios, me considero un servidor del Señor y eso es lo que creo que podría decir. Amén, amén, Pablito. Sí, gracias, gracias por tu aportación. Pablito, cuéntanos ahora sí un poquito como para ir avanzando rapidito, cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Háblanos un poquito del tema de cómo naciste realmente, perdón, cómo eras antes de conocer a Cristo. Tal vez de pronto muchos están aquí también conectados o yéndose a conectar y van a querer saber, bueno, quiero saber cómo era la vida, porque probablemente no sea igual a la mía, pero muchas veces tenemos ese concepto de las personas, o sea, pensamos que de pronto porque somos cristianos, nunca estuvimos en algún lugar así de pronto como prohibido, nunca nacimos tal vez en un lugar secular, sino que simplemente fuimos cristianos. Cuéntanos un poco, ¿cómo era tu vida antiguamente, Pablito?
Bueno, anteriormente en mi vida creo que como la de cualquier niño, sí, me gustaba jugar, me gustaba divertirme, reírme mucho. eh, Era un poquito también, un poquito, ¿qué sería? Retraído un poco, sí, en mi carácter, era un Ujú, poco introvertido, se podría decir, pero no determinaba eso mucho mi forma de ser, ¿no? Sino que en algunos momentos de mi vida, pues, me retraí un poco en algunas cosas. De ahí lo normal, en mi casa, con mis padres, mis hermanos, ujú. con las dificultades que uno enfrenta como niño, creo, las Amén. dificultades que enfrentamos, igual, creo que mi vida básicamente ha sido normal, no nada fuera de lo común, Nada fuera de lo común. nada fuera de lo común. O sea, hasta donde uno podría decirlo, ¿no? Obviamente. Qué bueno, Pablito. Sí, sí, bueno, realmente por eso es importante que esto uno lo hable, ¿no? Con toda naturalidad, porque lamentablemente no se escucha bonito, pero lamentablemente cuando llegamos a Cristo, muchas de las veces llegamos realmente sucediéndonos muchas cosas fuertes, ¿no? De hecho, perdón, pero hay también personas que cuando llegan a Cristo, antes de conocer a Cristo, muchos de ellos son tal vez delincuentes, muchos de ellos son tal vez, qué sé yo, están envueltos en vicios, en drogas, en ese tipo de cosas, y tiene que suceder muchas de las veces algo fuerte, ¿no? Algo fuerte para que una persona llegue a conocer al Señor. No, como vuelvo y repito, se ve bonito, ¿no? Que uno busque como última opción estar ya en lo profundo para uno llegar a Cristo, ¿no? Por eso yo te preguntaba esto. ¿Y a los cuántos años tú, Pablito, conociste al Señor? ¿A los cuántos años? Bueno, básicamente se podría decir que Ajá. desde muy niño mi mamá solía llevarme a la iglesia, nos llevaba, ¿no? A mis hermanos. Yo era muy pequeño, tenía unos 5 o 6 años. Se podría decir que lo conocí en la iglesia, de lo que me presentaron, de lo que yo seguía, de lo que mi Ujú. madre, mi padre también ahí me daban a conocer, pero yo no tenía un conocimiento vivencial del Señor, solamente tenía un conocimiento a través de la Básico. palabra, de las enseñanzas, de lo que me decían, pero yo como tal no lo conocía, a pesar que más adelante tuve alguna experiencia, ¿no? Ya personal con él en unos añitos más, Ujú. básicamente con un milagro, ¿no? Que pasó en mi vida cuando yo era muy pequeño, a través de unas personas que eran misioneros en la iglesia donde íbamos. Ya. Recuerdo que ellos oraron por mí, yo tenía un problema en mis piernas, tenía alguna enfermedad, no sé exactamente qué era la enfermedad, ya mucho tiempo, Ujú. solo recuerdo que tenía mucho dolor en mis piernas, bastante tiempo, tenía dolores, dolores. Y recuerdo que esa vez cuando fueron estos hermanos sudamericanos, unos misioneros, nos reunieron a muchos, dijeron, ¿quién desea que suceda algo en su vida, un milagro? Y decía yo, alguna enfermedad, decía, sí me pasa esto. Entonces oramos y cuando orábamos, básicamente yo de ahí sentí algo medio extraño, como un calor, pero de ahí en adelante me curé, nunca más tuve ese dolor. Ujú. Y bueno, básicamente esa fue mi primera experiencia con algo que yo no solamente Dios a través de lo que me habían dicho, sino algo que yo podía haber experimentado como algo que sucedió en mi cuerpo, ¿no? Entonces, se puede decir que esa era mi primera experiencia Ujú. con eso. Ajá, sí, de ahí ya más adelante obviamente ya pasó otro curso de cosas en la vida, pero Ujú. básicamente ese había sido mi primer contacto que yo tuve ya con... Amén. Sí. Dime una cosa, cuando acabaste de decir que cuando eras pequeño, tus papás, en este caso tu mamá, te llevaban muchas de las veces forzado o te llevaban a la iglesia, perdón. Dinos algo, cuando te llevaban a la iglesia, ¿te ibas feliz de la vida a la iglesia o como de pronto a veces todo niño, por decir así, normal? Tal vez ibas molesto muchas de las veces, renegado, con coraje o tenían que ofrecerte de pronto algo como para que... Lo típico, ¿no? A veces es, vamos, mijito, si me acompañas a la iglesia, hoy día te llevo a comer algo. Si me acompañas a la iglesia, hoy día nos vamos a jugar fútbol. Si me acompañas a la iglesia, ¿cómo era ese tiempo en tu vida? Cuéntame. No, pues ya hubiese querido que eso hubiese pasado en mi vida, al menos de lo que yo tengo memoria, ¿no? Yo recuerdo que a mí me llevaban a las buenas o a las buenas, o sea, si yo decía no, obviamente me esperaba en la casa otro remedio, ¿no? Para Ujú. que uno decida ir. La Ya. verdad, no, nunca, no fui yo en esa calidad de decir, ah, qué bonito, vamos a la iglesia, qué lindo, no.
Y básicamente cuando ya iba es porque, claro, tenía algunos amiguitos ahí que jugábamos y todo eso, y no era así la forma de decir, yo voy contento, quería, no, la verdad no. ¿Para qué puedo negar? En los inicios no pasaba eso en mi vida. Ah, ya. Bueno, o sea, no había que sobornarte para hacer eso. No, el soborno era el palo. O sea, claro, o sea, no quieres, listo, aquí te espera esto y en casa me daban, claro que Amén. sí. Y bueno, y te pregunto esto, es porque de alguna manera hoy en día vemos, ¿no? Hoy en día vemos, por ejemplo, si tú llevas a tu hijito, tienes que ya sea que ofrecerle lo que le prometiste o a su vez muchos papás hacen esto, ¿no? Les dan ya sea que con tal que estén tranquilitos en la iglesia, les dan por ahí el celular, les cogen un chupete y muchas de las veces se hace un restaurante en la iglesia y les das algo de comer y el bebé pasa comiendo mientras está la iglesia, ¿no? Ok, muy bien, Pablito. Cuéntame, Pablito, perfecto, llegaste a los pies de Cristo. ¿Te mantuviste en esa época? ¿Qué sucedió? O nuevamente, cuando en este caso hubo un milagro en tu vida, ¿empezaste o qué pasó? ¿O simplemente fue como una especie de que sí, supiste que hay un Dios, algo, o ya te metiste de lleno al Señor? ¿Cómo fue en ese tiempo? No. Yo cuando recibí eso, claro, para mí fue impactante, ¿no? Ujú, Y yo era un niño que estaba aprendiendo a conocer la vida, por decirlo así, ¿no? En una perspectiva diferente dentro de mi iglesia. ujú, Yo a medida que fui creciendo, siempre quedé impactado. Bueno, luego de eso tuve otro encuentro, se puede decir, con el Señor ya más grande. ujú, Ya fue un milagro directo que yo alguna vez igual estaba padeciendo alguna enfermedad. En casa habían algunas dificultades ujú, como económicas como para ir al médico. ujú, Y yo recuerdo que esa vez yo pedí a mi mamá que me ayude en oración. Entonces me nació. Y bueno, yo en mi habitación pues estaba enfermo, me sentía mal y al momento cuando estábamos orando sentí la presencia de alguien que entró. Sí, puso un manto en mi cabeza, en mi rostro y fue automático. Yo me levanté, tenía una molestia terrible en el estómago, me levanté, vomité, bla, bla, pero me ujú, quedé súper sano. Entonces me quedé impactado, la verdad, con esa experiencia porque dije, no, o sea, todo lo que me habían dicho es real. O sea, hay algo que yo no conozco, pero sé que es real. Y yo asumía que era Jesús porque me habían presentado a mí a Jesús, no, yo lo había escuchado. Más sin embargo, quedé impactado un tiempo, sí, pero a medida que iba creciendo, me iba apartando, el mundo era un poquito más como más fiable para mí que las cosas ujú, de Dios. Y creo que mucho se debe porque no tuve esa guía, ¿no? No tuve esa guía así como cuando te trasladan no solamente un conocimiento, sino te lo llevan a que tú lo hagas experimental en casa. Nunca lo vi. amén. Vivíamos en un hogar un poquito diferente, disfuncional, que no, las cosas de Dios como que no coincidían con lo que a uno le decían. Entonces, obviamente, eso provocó que yo con el tiempo me aparte, yo siga mi camino, mi expectativa de vida era diferente y pues, no, pasaron muchos años que yo definitivamente mejor, me alejé mucho más del Señor. Así es. Wow, Ujú. wow, perfecto. Cuéntame, ya escuchamos esta etapa, ¿no? En la que probablemente, como a cualquier persona de pronto, ¿no? Y no es vergüenza decirlo, porque muchas de las veces las personas, no es tu caso, obviamente, ¿no? Porque aparte que tú eras jovencito, entonces como que más bien esas cosas como que fueron demasiado tal vez impactantes, pero hay personas también que, por ejemplo, buscan tal vez un milagro, ¿no? Y cuando hay el milagro perfecto, probablemente un poco tiempo son fieles al Señor o se entregan a Cristo, ¿no? Pero después obviamente ya vuelven a su vida o su vida normal o a su vida ordinaria, ¿no? Perfecto. Pablo, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar, Pablito, para que conozcas realmente al Señor ya y que te mantengas? ¿Y Bueno, así como que, en qué tiempo pasó esto? Tal vez ya eras casado o eras soltero. ¿Cuándo pasó esto? no, eso ya pasó. Bueno, pasaron muchas cosas en la vida, ¿no? Pasaron muchas cosas así como que no recurrentes, como para uno así, saben que yo voy a ir tras el Señor, no, la verdad no. Ujú, Le comento que yo realmente no buscaba un milagro. Yo casi siempre cuando tuve esa experiencia, la segunda experiencia, yo quedé impactado con la persona de Cristo. O sea, yo buscaba a Cristo en realidad. No sabía cómo, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo llegar.
Y como yo dije, pues obviamente iba más al mundo, vivía en el mundo, cometí muchos errores, me equivoqué de muchas maneras. Uno en el mundo se vive más por lo que uno piensa, por los criterios personales, más que por una verdad que sea sana, correcta en la vida. Ujú, Y lastimé a muchas personas también. Y bueno, pasaron muchos años en la cual, luego de también algunas idas y venidas de la iglesia en el servicio del Señor, ujú. no me pude afianzar, no me pude como que solidificar en la palabra, no Establecer. me pude establecer en el Señor. Ujú, Y eso hacía que yo muchas veces entrara y salía de la iglesia y estuviera en ese tipo de camino. Hasta que, obvio, tras muchos errores, tras muchas circunstancias en la vida que le dejan uno más vacíos que alguna sensación de satisfacción. Alguna vez se dio una situación que me invitaron para algo o una oración. Yo recuerdo que fui, porque era el carro de un familiar que iban a orar y bueno, me invitaron para orar, para que el Señor lo bendiga. ujú. Y bueno, pues después de muchos años en oración, yo estaba ahí medio metido nada más, medio como de metido, como quien diría. Y bueno, en la oración escuché algo, sentí algo, como que alguien me llamaba, alguien me decía algo, y yo no sabía qué era. Obviamente al día siguiente me quedé con esa expectativa y volví donde las personas que ahora son mis pastores, son cabeza. Y bueno, yo pregunté, digo, no sé, esto me pasó en la oración, sentí como que alguien me llamaba. Tal vez estoy loco. Digo, yo sentí como que alguien estaba diciéndome algo. Entonces me dijeron, no era eso, era el Señor que te está llamando, es el Espíritu Santo que te está llamando. Y bueno, yo no lo conocía, yo no era bautizado en el Espíritu Santo, no conocía muchas cosas. Entonces ese día me invitaron y dijeron, no, vamos a ver, vamos a orar y a ver qué había detrás de ese llamado. Y obviamente, pues ese día fue increíble, fue donde verdaderamente el Espíritu Santo lo pude percibir en mi vida, sentí el llamado del Señor, sentí la presencia del Señor en mi vida ese día, fui bautizado en el Espíritu y bueno, prácticamente de ahí acá Pablo es otro, o sea, al que había antes, Ujú, con una huella y muchas secuelas en la vida y dolor y situaciones, ujú, al de ahora, que tenía las mismas huellas y secuelas, se podría ujú. decir, pero que tenía una oportunidad de entender que había sido perdonado, que Dios me había perdonado y que quería hacer un plan de vida para mí que me había dado una oportunidad y bueno, pues de ahí en adelante mi vida cambió. Le estoy hablando, eso fue más o menos a los 30 años, 30 años más o menos. Yo hoy tengo actualmente 43 años, entonces esa experiencia pasó hace 13 años Guau. y, y básicamente de ahí atrás siempre estuve inestable en el Señor hasta que ese momento pues pude Pero afianzarme y sabes algo pude- que me gusta, Pablito, y perdón que te corte porque sé que tu testimonio es tremendo y yo sé que le va a bendecir a muchas personas, no con el ánimo, esto lo aclaro siempre, no con el ánimo de exaltar a la persona, engrandecer a la persona, sino que sabemos que nuestro testimonio, el Señor mismo nos manda que lo podamos compartir para que sea de bendición de otras personas, ¿no? Pero una de las cosas que yo puedo decir, nosotros que conocemos también tu testimonio y por eso es que nosotros hemos atrevido también a pedirte que nos compartas, porque sé que va a ser de bendición, Pablito. De alguna manera, Pablo, sí has tenido, ¿no? O sea, mejor dicho, sí tuviste esa como que afinidad, como que querías de alguna u otra manera saber de Cristo, pero no había como que esa parte, ¿no? O sea, como que decir, como tú lo dijiste, ¿no? No había cómo establecerse, sino que algo tenía que pasar fuerte o para que puedas realmente conocer a Cristo, ¿no es cierto? Y perfecto, como dices tú, lo conociste y gloria a Dios por eso. Ahora, la pregunta de esto, Pablito, cuando ya conociste realmente en esencia al Señor, Pablo, cuando ya conociste en esencia al Señor, ¿cómo fue tu vida? ¿Te mantuviste? ¿Tuviste estable todo el tiempo hasta el día de hoy? ¿O de pronto pasó algo, tal vez, pasaron cosas, situaciones en las que podría decirse que se fueron de las manos y probablemente hasta terminaron enfriándose y quién sabe, tal vez hasta te apartaste del Señor? Cuéntame tal vez eso, ¿cómo pasó? Bueno, pues cuando yo recibí ese llamado del Señor, pues para mí fue increíble. Primero porque pude percibir por primera vez y sentir en mi vida lo que es el perdón, ¿sí? El perdón, la convicción del pecado que dañino es y la necesidad de arrepentimiento, obviamente. Eh,
pero todavía yo tenía un pasado que era desordenado en mi vida, que Ujú, tenía que ver entregado a Cristo. Yo entregué una parte de mi pasado, una parte de esa vida vieja, cuando en ujú. realidad luego entendí que en el Señor uno debía nacer completamente, no se puede estar a medias. Amén. Entonces, obviamente, a medida que pasaron los semanas, meses, tuve una experiencia muy bonita con el Señor, Ujú. pero en ese proceso de mi vida todavía había una parte que debía ser tratada, debía ser sanada dentro de mí. Y bueno, creo que fue esa parte que yo no lo pude como entregar completamente al Señor. Y fue Canalizar, la claro. parte que, claro, que después me llevó a tener otro tipo de inconvenientes, ya no de los mismos de antes, ¿no? Pero, por ejemplo, habían cosas en uno como, ¿qué será? La codicia, la avaricia, ¿no? El deseo de alcanzar más, de todavía depender un poco del dinero y cosas así, del trabajo, que de alguna manera con el tiempo me llevaron por un camino diferente al que ya Dios me había trazado, de una nueva oportunidad y una vida diferente con el Señor, donde los principios, los valores y la guía del Espíritu Santo marcan el camino de un cristiano, de un creyente. Entonces, claro, pasó un tiempo que me desorienté nuevamente, producto de lo que uno puede llegar a conseguir. Uno a veces llega a pensar que las cosas no son totalmente de Dios, sino que uno también tiene una parte que puede hacer en sus manos. Ujú. Y estaba equivocado. Y bueno, pues pasó un tiempo y justo un tiempo que tenía que afirmarme en la iglesia, me fui apartando un poco, me dediqué al trabajo, me dediqué como a hacer dinero nuevamente y Ujú. alguna vez hubo una experiencia con algunos hermanos que tuvieron un sueño conmigo Ya. y me anunciaron, me dijeron, Pablo, ten cuidado porque sigues así, vimos que te pasa un accidente, bla, bla. Entonces yo no tomé en cuenta, dije, ah, no, exagerados. Entonces efectivamente pasaron unos días de esos Podemos sueños y decir que era el Señor que te estaba advirtiendo, tal vez. exacto, a través de las personas, porque tal vez yo en ese momento otra vez estaba cerrando mi corazón a la guía, a la voz del Espíritu Santo. Entonces, claro, llegué a tener un accidente y básicamente con ese accidente se me complicó otra vez las cosas, me di cuenta que me había estado apartando del Señor. Y bueno, ese accidente marcó una diferencia, ¿no? Se puede decir que fue como el inicio de empezar a meditar exactamente cómo era mi camino, si no era completamente entregado a Dios. Entonces, ese sería nuevamente, y adentro del Señor, se podría decir así, ya en el camino del Señor verdadero que estaba caminando, que me volví a apartar del Señor. Un O sea, tiempo. podríamos decir como lo que dice en, si no estoy mal, en el libro de Hebreos, capítulo 2, que nosotros tenemos que tener cuidado, o el Señor nos hace una advertencia en contra de deslizarnos. Y digo esto porque a veces tú haces cosas, Pablito, a veces haces cosas, nosotros hacemos cosas que aparentemente son buenas y que no van a repercutir algunas cositas de pronto. A veces incluso decimos, no, ya este hermano, ya es exagerado, el pastor ya es exagerado, la pastora es Mm. exagerada, ya, yo sé quién es Dios, yo sé lo que Dios hizo en mi vida, así que de mí no va a pasar eso, sino que ya ellos también ya son. ¿Qué opinas ante eso? Probablemente será tu caso, ¿qué opinas? Claro, es que cuando uno está conectado 100% en el Señor, a uno no le es ajeno escuchar la voz de Dios, ya sea en el corazón, en la palabra o a través de los siervos. O sea, no es difícil, uno lo escucha como ahorita usted y yo estamos conversando. Me, Pero cuando uno comienza a encerrar otra vez el corazón y apartarlo de Dios, a uno se le dificulta escuchar la palabra, así que así le esté mostrando con todo real, con pruebas y todo, uno ya no entiende. ¿Por qué? Porque uno llega a pensar, no, es verdad, qué exagerado el hermano, o sea, ya tampoco no nos vayamos tan al extremo, no seamos tan exagerados, tan extremistas. Y obviamente es porque religiosos. uno, exacto, no seamos tan religiosos. Y es porque obviamente, pues el corazón de uno cuando comienza otra vez a cerrar la posibilidad de que el Señor habite completamente y tenga plena autoridad sobre él, obviamente uno comienza a perder la diferencia entre lo que es correcto y no es correcto, basado en mis principios o basados en los principios de Dios. Entonces yo volví a cometer ese error. Creo que fue parte del Señor, creo que fue una manera de también meterme en una escuela, de volverme a enseñar, de que yo pudiera comprender que en el Señor es todo o nada, no hay puntos Tremendo, hermano. medios, no es que yo le doy el 40% y el 50 y el 60%, déjamelo a mí, o sea, en el Señor es todo completo. Y creo que Dios tiene sus formas, ¿no? Tal vez a muchas personas el Señor trate de maneras diferentes, Ujú. pero a mi caso fue de esa manera. El Señor me permitió que yo tenga un accidente en mi pierna y eso me llevó a un hospital. Yo, cuando pude entrar en conciencia, por decir así, en un despertar espiritual nuevamente, fue dentro de un hospital. Ujú. Yo afuera no veía nada, afuera veía todo el mundo para alcanzarlo a mis manos, pero fue en el hospital una limitación que
una cirugía que tenía que ser rápido, se demoró casi un mes. Y tuve casi un mes para meditar, para nuevamente hablar con el Señor y entender qué había pasado conmigo. Y obviamente el Señor me hizo entender que yo me había equivocado. Y nuevamente, pues se podría decir que encontramos el perdón del Señor. Obviamente, con una secuela, con una pierna Y lastimada. llegaste a entender inmediatamente que tú habías cometido el error, o de pronto tal vez tú dijiste, no, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué me suceden a mí? O sea, de pronto hubo tal vez un tiempo de cuestionamiento hacia Dios, o realmente cuando ya te pasó esto dijiste, no, esto fue una reprensión de Dios. No, yo sí cuestionaba. Yo decía, ¿por qué me pasa a mí? Inclusive en la habitación donde yo estaba, habían algunas personas que estaban más graves que yo, pero era increíble, todos iban yendo rápido, les daban de alta. ¿Ya? Y yo seguía ahí, yo seguía ahí. Y claro, había momentos que yo decía, pero ¿por qué a mí? O sea, me creía tal vez merecedor de algo, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tiene que pasar a mí si yo qué de malo he hecho? Y bueno, un día estaba ahí tal vez molesto porque no me apuraban rápido, no se daba la posibilidad de que me puedan operar en la clínica. Una noche recuerdo que estaba tan molesto que, no sé, sentí la presencia del Señor ahí visitándome, como que me decía, ¿quieres saber por qué estás aquí? Y yo, claro, pues quiero saber que estoy aquí. Y, y fue como que el Señor trajo a mi vida revelación de todo lo que había seguido haciendo mal, que no lo veía hasta ese momento. Y fue como que el Señor me dijo, por esto, por esto, por esto. O sea, yo entendí, ¿no? O sea, no que el Señor me estaba castigando, sino que el Señor urgentemente estaba tratando de hacer otra cirugía. El médico trataba de hacer una cirugía en mi pierna. El Señor estaba tratando de hacer una cirugía en mi corazón, en mi alma, que se estaba descarriando, se estaba yendo por un camino erróneo. Entonces, Él me mostró, me hizo ver que había pecado en mi vida todavía. Ujú. Y efectivamente yo ese día pude decir, es verdad, Señor, todo lo que tú me mostraste ha sido así. Y pedí perdón al Señor, me puse a cuentas. Y claro, ese momento ya no comencé a decir, porque a mí, sino al contrario, gracias, Señor, porque tal vez si yo no hubiese estado en este hospital y no me hubieses mostrado esta forma, tal vez mañana me puede haber pasado algo y tal vez pude haber muerto, o sea, y nuevamente fuera del Señor, Ujú. perdiendo la bendición que Dios me había dado. Entonces, sí tuve ese momento de preguntar, de cuestionar, pero también tuve ese momento de entender De que conciencia. yo me había Exacto. equivocado. Exacto. Amén. Otra cosita, ahí mismo en el mismo tema que estamos, Pablito. Normalmente la gente cuando comete, hablemos ya de las personas cuando ya cometen delitos graves, ¿no? Cuando de pronto se ven envueltos, ya sea por un asesinato, por haber hecho cosas ilícitas que producto de eso tienen que ir a la cárcel. Hay personas que obviamente sabemos, ¿no? Que les da igual estar una vez en la cárcel o estar mil veces en la cárcel, les da igual, pero así también hay personas, Pablo, que una cárcel, a pesar de que nosotros sabemos que podemos decir o podemos tal vez ilustrar a la cárcel como el desierto, ¿no ve? Como ese desierto que el Señor permite que uno esté ahí para recapacitar, para poder entender qué fue lo que hice de malo, poder recapacitar y reconsiderar que necesito rever mi vida, cambiar mi vida. La pregunta es, Pablito, tal vez tuviste también ese tiempo, no sé, el tiempo que pasaste en el hospital, tal vez se te venía esos momentos en que empezaste a recuperar aquello que probablemente lo habías perdido, llegaste tal vez a tener un acercamiento con Dios bonito y tal vez que te daba miedo probablemente que eso se vaya a acabar. Cuéntanos un poco. Bueno, sí, la verdad, al inicio no estaba muy contento en el hospital, soy honesto, porque como le digo, no entendía el propósito porque estaba ahí. Y claro, yo quería salir huyendo, o sea, apenas ya me operen, vámonos de aquí. Pero cuando estaba dentro en el hospital, pues obviamente cuando el Señor me hizo ver eso, que yo estaba fallando, es como lo que dice en Proverbios, ¿no? Que el que encubre sus pecados no No. prospera. Yo en realidad estaba apartando mi comunión con Dios por la forma como había empezado a caminar nuevamente, Ujú. ¿sí? Y más que el que los confiese y se apartara alcanzará misericordia. Amén. El día que el Señor puso en mí el conocimiento, la revelación de que yo estaba en pecado, Ujú. obviamente alcancé la misericordia de Dios y empecé a tener momentos muy bonitos con Él. Claro, pues hubo momentos que yo ya no quería, decía, si salgo afuera, ¿qué irá a pasar conmigo? Pero obviamente al inicio yo lo que quería era salir de ahí huyendo. Pero luego, claro, había momentos en que uno ya sabía que dentro de ese lugar, tal vez para muchos indeseable, un lugar donde nadie quisiera estar, Ujú. y,
y yo, al contrario, quería seguir ahí, quería salir sano, no solamente en mi pierna, sino Ujú. en mi alma, de mi corazón completamente. Y sí, es verdad, hubo momentos que uno quería ya no perdérselos, quería seguir porque sabíamos que estábamos con el Señor ahí. Y fue difícil, pero obviamente todo en el proceso de ese momento pues fue necesario, la verdad. Sí. Amén, qué bonito, Pablito. Eh, ya estamos en esta parte, ¿no? Ya estamos en la parte en la que ya pareciera que como que al fin entendimos la lección, ¿verdad? Eh, tengo una pregunta. Cuéntame, a partir de ese momento que ya podemos decir que te, que te reconciliaste con el Señor, ¿cómo ha sido realmente tu vida para acá? ¿Te has mantenido? ¿Has visto también de pronto la mano del Señor? Eh, ¿Has visto tal vez ahora que, bueno, aclarando un poquito esto también, Pablito hoy por hoy tiene el cargo de copastor, está pues a cargo de Ministerios Casa de Dios y bueno, él es la persona que está pastoreando al momento, ¿no? Como la persona encargada ahí. Pablito, ¿cómo ha sido ya tu tiempo de aquí para acá? Sabemos que el ministerio no es fácil, eso lo sabemos. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia de ahí para acá? Bueno, pues a partir de ese momento, pues la vida cambió, sí, fue como Ujú, que tuve una revelación clara del Señor de que debía apartarme completamente del pecado. Eh, no soy perfecto, nunca lo he sido, creo que ahora tampoco lo soy, pero si algo pude entender es que ya. Dios demanda de sus hijos santidad, Ujú, demanda honestidad, y obviamente de ahí en adelante le pedí al Señor que me ayude para afirmarme en el Señor. ujú, Y básicamente cuando uno ya se firma en el Señor, pues uno ya se aparta de muchas cosas. Nunca me imaginé que en ese deseo simplemente de uno vivir ya diferente para el Señor me iba a llamar. Y bueno, cuando me llamó, pues para mí fue una bendición, ¿no? Me llamó. El servicio al Señor ha sido muy bonito, ha ujú, sido de mucha bendición, de mucha honra para la vida de uno que no lo merecía. El ministerio del Señor tiene muchas facetas, ¿no? Tiene facetas donde vemos la gloria del Señor en las personas, donde vemos cómo las personas a través del servicio que uno ujú, puede dar al Señor son edificadas. Vemos al Señor obrando a través del mensaje, a través de las acciones. Pero también tiene otros matices, ¿no? De ujú, mucha gente que se opone, se levanta, no está de acuerdo con uno, le contradicen a uno, muchas veces no están de acuerdo, piensan que uno personalmente dice las cosas cuando realmente uno lo único que hace es afirmarse en la palabra, ujú, seguir a la línea del Señor. Y bueno, también ha habido personas que no les ha agradado, que se han apartado, que se han alejado, que han terminado pues viéndonos mal. ujú. Pero gracias a Dios, la mayoría de personas que hemos podido estar al servicio, pues también han sido parte de lo que Dios nos ha llamado Amén. a través. Y bueno, una experiencia para mí nueva, pero al mismo tiempo enriquecedora en el sentido de que Ujú, cada vez que nosotros estamos al servicio del Señor, sentimos el respaldo del Espíritu y eso es lo que a uno le da la fuerza para continuar, para aceptar todo desafío y perseverar, como dijo el Señor Jesucristo, hasta el final. Entonces, ha sido de mucha bendición y de mucha honra para mi vida el que Dios me ha dado la oportunidad de servirle, la verdad. amén, Ujú. Pablito. Amén. Amén. Gracias por tu aporte. Gracias porque podemos ver que no hay nada que hacer que cuando uno aprende a andar ya en los caminos del Señor, uno empieza a ser ya sincero, ¿no? Uno empieza incluso ya a hablar, a ser transparente, ¿no? Estoy hablando de una persona realmente convertida, porque también vemos que hay personas que de pronto, ¿cómo se diría? Externamente se dicen cristianos, pero les gusta siempre ocultar, como dijiste tú, maquillar. Por eso es que es tremendo el eslogan de A Corazón Abierto, ¿no? Es el espacio donde no hay espacio
para maquillajes ni implantes. ¿Por qué? Porque esos maquillajes, esos implantes son aquellas cosas que nosotros ponemos para que la gente no se dé cuenta, ¿no? ¿Sí? Nosotros hemos estado en lugares y hemos visto lugares que el pastor se encarga de que la congregación no sepa absolutamente nada de los pastores, ¿no? Y no con eso quiero decir que una persona como pastor debe estar divulgando a todo mundo su vida íntima, por decirlo así, pero tampoco es la idea de que uno trate de crear otro tipo de cosas, otro tipo de matices, de maquillajes para mostrarme como la persona que realmente no soy. No sé si me estás entendiendo. Por eso qué bonito que es en, cuando tú hablas con la gente y que te comparten, sí, ¿sabes qué? A mí me pasó esto. Y yo glorifico a Dios porque el Señor me sacó de esto. Ahora puedo decir abiertamente que el Señor hizo la obra en mi vida porque me rescató de esto. Qué bonito, Pablito. Ahora, tengo una pregunta más, Pablito. Después de esto, cuando ya estamos ya en el camino del Señor, todo pareciera que nos va a ir súper bien, pareciera que gozamos de un buen trabajo, pareciera que gozamos de una buena, por decirlo así, situación económica, que como dicen popularmente, ¿no? Ahora que está de moda, o sea, el estar en Cristo es ser próspero, el estar en Cristo es tener jet privado, es tener. Cuéntame, Pablito, ¿cómo ha sido realmente este tiempo en ti? ¿Has tenido tal vez problemas de salud? ¿O has visto la mano de Dios? Cuéntame cómo es ya en esencia el vivir dentro de un ministerio y dentro del camino del Señor. ¿Es realmente como lo pintan o cómo es el camino del Señor, Pablo? Bueno, el camino del Señor es maravilloso, maravilloso de la perspectiva de que sabemos que en el Señor todo es bueno, todo es perfecto. Si lo vemos desde el punto de vista natural de lo que hay aquí en esta tierra, de lo que los seres humanos vivimos, hay muchas dificultades, hay muchas dificultades. No es un camino Ujú, amplio. Obviamente, en nuestros días hay una difusión equivocada, errónea de lo que significa ser cristiano. No es verdad como usted dice, no, ser cristiano para mí es ser próspero, ser alegre, ser esto, ser conocido, ser famoso, respetado. Y realmente ese es un prototipo de una imagen que no es real. Al menos la que Cristo nos transmitió no es real. ujú, Es una imagen muy venida de hombres que obviamente no tienen a Dios, que hablan de Dios, pero su Dios no es Cristo. Hablan de una salvación, pero la salvación no está basada a través de la santidad ni la justicia. Son prototipos que muchas veces tienden a la gente a confundir, a llevarles a vivir un evangelio distópico, fuera de la realidad completamente. El evangelio es diferente, el camino del Señor es diferente. Hay muchas dificultades. Ahora, si uno diría, ah, bueno, si es muchas dificultades, ¿para qué estamos ahí? No. Cuando uno lo ve de esa manera, obviamente uno tiende a pensar que tal vez estamos en el camino equivocado. Pero el Señor dice que todas las cosas para los que aman a Dios son necesarias, ayudan para bien, ayudan para el crecimiento, para la madurez, para fortalecer la relación con el Señor. amén. Y cuando nosotros tenemos claro este punto, obviamente nosotros podemos llegar a la conclusión de decir, Señor, todo es necesario. Pablo, cuando tenía dificultades, si no sabemos, pudo haber sido alguna salud, alguna situación personal, dice que cuando él le pidió al Señor, dice que el Señor le dijo, no, solamente bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y de alguna manera nosotros también hemos podido experimentar aquello, ¿no? Enfermedades, situaciones, y todo ha sido parte de ese evaluar que la gracia a nuestra vida nos hace las personas que mañana llegamos a ser en Cristo. Ujú, Todos, si no llegásemos a experimentar los mismos padecimientos, inclusive hasta más o menos que los que ujú. Cristo padeció, obviamente no podríamos nosotros identificarnos con Cristo. ¿Sabes Cualquier qué? persona que vea algo ajeno a eso, está siguiendo a cualquier Señor o Dios, pero al que dice la palabra, la Biblia, al menos, no, no. ¿Sabes una cosa? Ahorita me trae esa memoria algo, Pablito. Yo recuerdo hace muchos años atrás, ¿no? Estamos hablando que esto es cuando recién comenzamos en el ministerio, tal vez un par de años con mi esposa. Yo recuerdo que estábamos atravesando una situación bien difícil económicamente hablando, a tal punto o sea, yo dije, Señor, pues yo soy tu hijo y tú de alguna manera sabemos que tú nos provees. Entonces, ¿yo qué empecé a hacer? Empecé a orar para que el Señor me abra puertas para poder llegar
a tratar de obtener un dinero por medio de, ya sabes, ¿no? De hacer un juicio y de todo ese tipo de cosas. Y el Señor me dijo a mí, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Por eso fue tenaz lo que dijiste ahorita, porque de esa manera a mí también me dijo el Señor, no hay herencia para ti, no hay herencia. A veces uno tiene esas como que esperanza, ¿no? Que tal vez por ahí te salga tal pronto una heredad, que de pronto te vengan a regalar unos 100,000 dólares, muchas cosas, pero es el Señor quien realmente te da las cosas a ti, ¿no? Hay una canción de Marcos Brunet que dice, me encanta, ¿no? Que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Si nosotros llegamos a conocer al Señor y Él llega a ser nuestro Padre, ¿qué nos podría faltar? ¿Qué necesidad podríamos tener? Fuera de Él, no hay nada. Obviamente, por eso digo, cuando lamentablemente el hombre no ha conocido al Señor y ha llegado a tener una doctrina de hombres, cuando experimenta lo que experimenta es el conocimiento de la sabiduría humana. Ujú. Por eso es vacía, por eso es una religión engañosa, muerta, que no te llena. Pero cuando usted llega a tener un conocimiento y llega a tener una experiencia personal con el Señor, uno llega a entender que el tesoro más grande del que puede haber en la vida lo encontró ese momento. Y obviamente, cuando alguien encuentra un tesoro, ¿quién lo suelta? Nadie. Y cuando usted encontró ese tesoro en el Señor Jesucristo, ¿cómo soltarlo? Lo tenemos todo. Él nos llena. Él es nuestro Padre, Él sustenta nuestra vida. No porque necesitamos que nos dé riquezas para sentirnos bien, solamente saber que estamos bajo su cuidado a cualquier mortal, pastor, le haría el hombre más feliz del mundo. Cuando tenemos a Él como herencia, como Padre, como Señor, como Salvador, no nos hace falta nada. Por eso cuando Él le dijo a Pablo, bástate mi gracia, la gracia del Señor para nosotros es suficiente. Y espero seguir así siempre. Amén, gloria a Dios por eso, Pablito. Perfecto, perfecto. Pablo, ¿cómo te ves en este tiempo, Pablo? Eh, Me explico mejor. ¿Te ves firme? ¿Te sientes firme? ¿Te, te sientes o te crees seguro de que ya no le puedes volver a fallar al Señor? Perdón, ¿te sientes seguro de no volverle a fallar al Señor? ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso que uno jamás puede afirmarse ni asegurarse en uno mismo. La palabra dice engañoso es el corazón, dice, ¿quién lo conocerá? Yo nunca me aseguraría en Pablo, no, puedo asegurarme en cualquiera en Pablo jamás, pero el tiempo a mí me urge, el tiempo a mí me invita, el tiempo a mí me desafía a afirmarme, porque vivimos tiempos peligrosos, donde si nosotros llegamos a tomar malas decisiones o llegamos a algún momento a soltarnos de la mano del Señor, definitivamente hay un riesgo grande para nuestra vida. Yo pienso que este tiempo y ver el resultado de cómo se han estado dando las cosas, yo creo que Cristo está cerca, que Cristo está pronto a venir. Eso a mí me ha invitado, a mí, a mi familia, a mis hermanos, nos ha invitado a aferrarnos más al Señor, Ujú, porque obviamente nosotros sabemos que el resultado de nuestra vida, nuestra salvación y de todo lo que podríamos llegar a considerar tener en este mundo, no material, sino espiritual, todo está basado en el Señor Jesucristo. Si es en Él, tengo la seguridad de que el camino correcto a través de Jesucristo me llevará a un puerto seguro, me llevará a la vida eterna. Fuera de él, pastor, créame que no me siento seguro jamás, ujú. jamás podría sentirme seguro. Pero si me mantengo en él, si me mantengo creyendo en su palabra, en lo que él dice, pues obviamente esa promesa a mí me da la fuerza y el dinamismo para que todas las cosas que yo haga en torno a Cristo Ujú. eh, me hagan sentir seguro de que estoy con él. No seguro de mí, pero sí de que él cuidará de mí. Amén, amén. Creo que eso debería ser de todos, ¿no? Yo pienso, Pablo, y me corriges si estoy mal, pero acabaste de decir una gran verdad. Yo no voy a confiar en Pablo. En este caso, yo no voy a confiar en Byron. Porque si yo empiezo, el día en que yo empiece a confiar que Byron no va a fallarle a Dios, el día en que yo empiece a confiar de que Byron está yendo muy seguro, ese día va a ser prácticamente ya por decirlo así, el inicio de mi caída, por decirlo así, ¿no? Pero es verdad lo Claro. que tú dices, ¿no? El momento es, o sea, mientras yo esté tomado de la mano del Señor, mientras yo esté cogido de su voluntad, de la mano del Señor directamente. Creo que es verdad lo que tú dices. Ahí, Tu gracia eso sí, es lo único que nos puede garantizar que no vamos ¿cómo se llama? A desestabilizarnos. Amén, Pablito. Bueno, gracias. eh, creo que ya estamos
avanzando en el tiempo y ya un poco para terminar, pero antes de hacerlo, tomando el ejemplo tuyo, ¿sí? Sabemos que no ha sido fácil, tal vez. Quisiera que nos hables un poquito acerca, ¿qué opinas? ¿Qué piensas, Pablo, acerca de las relaciones ilícitas en las personas, en las parejas en este momento? ¿Piensas tal vez que pueden hacer daño a tu vida? ¿Piensas que tal vez eso marca tal vez ¿cómo se llama? El destino de las personas. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, como la palabra mismo lo dice, ¿no? Usted dice una relación ilícita. Ilícito es algo que no es permitido. Tal vez la sociedad diga algo que moralmente no es aceptado, pero bajo los estándares y los principios de Dios no tiene ninguna bendición. Obviamente, nada que sea inmoral, nada que sea ilícito, nada que está fuera de los mandatos ni del orden de Dios, jamás traerá ningún beneficio, ninguna bendición a las personas. En cualquier forma como ésta se presente en una relación, si me habla de pareja, en cualquier índole, ¿no? Que se den, o en cualquier relación de negocios o situaciones que sean estas inmorales, indecentes, Uh -huh. siempre van a dejar una huella, siempre va a dejar a alguien lastimado, siempre van a dejar a alguien herido. Y lamentablemente reponerse de eso es muy difícil en la vida. Obviamente jamás yo podría estar a favor de una relación ilícita si, por ejemplo, se produjera algo dentro de la iglesia o dentro del entorno donde uno vive. No, porque sería vivir una mentira, sería vivir un engaño fuera de los estándares del Señor. Y obviamente nosotros ahora que conocemos la palabra sabemos cuál sería el resultado final de eso, ¿no? Así es. Sería una desencadenada de muchas cosas terribles. Y obviamente haríamos que la ira, la molestia del Señor, pues obviamente venga. Entonces, yo nunca puedo apoyar eso. Tal vez uno en la vida pasada, uno no conocía la verdad y hacía muchas cosas erróneas. Pero por eso justamente cuando Cristo nos presenta la verdad, cuando Él abre nuestros ojos, cuando Él nos hace, nos revela la verdad del Padre, la verdad de la palabra, obviamente nosotros ya no hay excusa para evadir ese tipo de situaciones. Entonces, nos deberíamos condenar siempre cualquier forma en la que el enemigo, el mundo, el Uh -huh. sistema quiera hacernos creer que una relación fuera del orden del Señor venga a traer un beneficio. Jamás, jamás eso va a suceder, porque contradeciríamos las normas y sobre todo la justicia del Señor. Y obviamente las repercusiones serían de muerte, Perfecto. serían devastadoras. Perfecto, Ujú. Pablito. Bueno, eh, vamos a tener un tiempo también para las personas que están conectadas, eh, que puedan hacer una serie, algunas preguntas referente a lo del tema que tú acabas de topar. Si de pronto alguien quiere hacer ¿cómo se llama? Una pregunta, este va a ser, después de la última pregunta que tengo yo, valga la redundancia, usted lo va a poder hacer abiertamente y Pablito, yo sé que también nos va a poder contestar. Pablito, en base a todo lo que has vivido, ¿sí? En base a tu experiencia, ¿cuál sería el consejo que les podrías dar a las personas, ya sea que sean jóvenes los que nos están viendo, personas adultas, casados, solteros? ¿Cuál sería el consejo que tú les puedas dar en este momento? Bueno, el consejo, si yo pudiera dar un consejo, básicamente sería de alguien que es imperfecto, ¿sí? No para que vean en mí un modelo de alguien perfecto, sino de alguien que también en la imperfección puede entender que podemos llegar a cometer muchos errores en la vida, pero siempre hay una opción para todo. Siempre hay una oportunidad, aún para el joven que tal vez está en drogas, está en algún vicio, está en alguna situación, para el hombre que puede llegar a ser infiel, para el deshonesto. O sea, nunca hay una puerta cerrada cuando nosotros entendemos que el Señor Jesucristo ha extendido la salvación, su amor, para todos aquellos que deciden buscarlo. Eh, yo podría decir que siempre hay una oportunidad cuando nosotros nos acercamos al Señor, Uh -huh. la oportunidad de ser perdonados, la oportunidad de ser borrados, nuestras culpas, nuestros males, y la oportunidad de reconciliarnos con Él. Creo que esa sería la oportunidad más grande de todas las personas, ¿no? Que puedan acercarse a Dios, que crean que el mensaje de la palabra no ha caducado, no es que ahora está fuera de moda, al contrario, es tan vigente, está tan presente en la vida de las personas, llega
a llenar los vacíos, llega a unificar lo que muchas veces nosotros no alcanzamos a hacerlo en nuestras vidas. El Señor nos da una oportunidad. Eh, yo creo que a través de lo que usted está haciendo, pues está difundiendo el mensaje del Señor de que Cristo es real, de que Cristo tiene un plan perfecto para todos nosotros. El camino tal vez equívoco que estamos siguiendo, pues no tiene que ser el fin de nuestras vidas. Al contrario, Dios nos está extendiendo una oportunidad a través de la palabra del Señor. Ujú. Como decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solamente trae el mensaje de salvación, que ya de por sí para nosotros es lo más grande, sino la oportunidad de que, como dice la palabra, todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda y podamos alcanzar la verdadera bendición de estar con el Padre y arrancar toda especie de cadenas que muchas veces a los hombres destruyen y dañan. Hay una oportunidad, siempre hay una oportunidad, y esa Ujú. oportunidad se llama Jesucristo. Amén. Amén, mi Pablito. Bueno, creo que estamos ya prácticamente, vamos a aprovechar un poco de tiempo ya para ver si terminamos, pero no sin antes dar paso a las preguntas que en este caso las personas tengan en este momento, lo pueden hacer, por favor. Cualquier pregunta que tengan, pues este es el momento de hacerla, por favor. Eh, Pablito, cuéntanos un poquito. Si por ejemplo, hoy vivimos en una sociedad, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad realmente donde los valores, los principios se han... Sí, tenemos una pregunta. Déjame ver, dice, bendiciones, una pregunta, dice. Sí, aquí tenemos, bendiciones, una pregunta. Seguir a Cristo tiene precio, pero usted, ¿qué les diría a los que tienen miedo de perder por seguir a Cristo? Muy buena pregunta. Creo que es una de las preguntas que toda persona debería hacérselo y debería estar consciente, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, Pablito? Bueno, en el Señor creo que nunca hay pérdida. Yo considero que nunca hay pérdida. Ujú, Al contrario, hay ganancia. La diferencia es que muchas veces, cuando muchas personas vivimos en oscuridad, ujú, vivimos en tinieblas. Y cuando usted es expuesta a la tiniebla, a la oscuridad, es expuesta a la luz, obviamente se puede ver con claridad. Justamente ese es el estándar que yo considero que Jesucristo hace en nuestras vidas, traer luz, ujú, traer orden, traer que la vida de un hombre llegue a tener orden, llegue a tener verdaderamente el agrado de quien nos creó en este caso. A veces las personas tienen miedo, es que si yo me hago cristianito por aquí ya no voy a ser igual, ya no voy a poder por acá, por acá, por acá. Y bueno, ese siempre es el miedo. Tampoco no puedo decir que en el Señor todo es abierto, ¿no? Usted ve al Señor y sigue viviendo como siempre. No, nada que ver. Nosotros nos acercamos al Señor siempre con una necesidad, saber que necesitamos de algo, necesitamos ser salvados de algo. Y muchas veces cuando el Señor comienza a trabajar en nosotros, en su misericordia, en su amor, Él ordena la casa, ujú, Él ordena todas nuestras vidas. Y ahí es cuando muchas veces el Espíritu mismo, su presencia, el trato del Señor a través de la palabra, a través de la ordenanza del Espíritu Santo, muchas veces hace que nosotros mismos tomemos una decisión de ordenar nuestras vidas y muchas veces apartarnos de algo que es nocivo. Le pongo un ejemplo, o sea, qué sé yo, si yo tengo el problema del licor, si ujú, todos los días tomo y el viernes tomo y el sábado viene, y luego yo voy a los caminos del Señor y ujú, yo voy al camino del Señor, el Señor me convence de mi pecado, el Señor trae un convencimiento pleno en mi vida, claro. Va a haber un momento que Él va a hacer la obra en mi vida, pero ujú, ¿cuál sería la otra parte? Mi compromiso hacia la obra de Dios. Yo no puedo decir, Señor, gracias porque hiciste el milagro, pero viernes me voy a pegar mis tragos. No puedo. Tengo que apartarme, tengo que apartar de aquello que me esclavizaba, que me desencadenaba y que estaba trayendo no solamente problemas a mí, sino tal vez a mi familia, a todos mis seres queridos. Entonces, ese tipo de orden en la palabra es posible. ¿Por qué? Porque la palabra mismo nos lleva a que nosotros vivamos en honestidad, en verdad, en santidad. Y claro, hay mucha gente que esto tergiversa, dice, no, entonces Dios seguramente ya no va a ser igual, y no, no, mejor me voy. Pero en realidad el hombre está perdiendo la mejor oportunidad de su vida de alcanzar la plenitud del por qué usted está aquí en la tierra. Yo no muy estoy bien. en la tierra para estar esclavizado, encadenado a un vicio. Estoy en la tierra para ser un hombre libre. Para eso me creó Dios. Entonces, el Señor, cuando nosotros llegamos a entender esto, Él obra en nosotros y Él comienza a ordenar nuestras vidas. Hay cosas que tal vez tendrán que apartarse en nuestras vidas por el mal que hacen, pero hay Amén. otras cosas que Dios en cambio los va perfeccionando en el mismo Me contenido de traes a nosotros. memoria.
me trae esa memoria lo que habla en el libro de Jeremías, ¿no? Cuando, no sé si te acuerdes del escriba que acompañó a Jeremías, no se me viene el nombre ahorita, ¿cómo se llamaba? Eh, Eh, ¿Cómo Baruch, era? Baruch, ya. Baruch, 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 Baruch. Imagínate que Baruch, o sea, Baruch, no dicen que era una mala persona, ¿no? Era un buen hombre, era un hombre de Dios, era un buen sacerdote y era un buen escriba, todo eso, ¿no? Pero de alguna u otra manera, él siempre le sirvió a Jeremías o siguió a Jeremías eh, con el ánimo, con la esperanza de que en algún momento haya una retribución, ¿no? Por eso tremenda la pregunta que nos hace aquí nuestro querido hermano. O sea, pareciera que en el Señor sí, es verdad, pareciera que hay pérdidas, pero realmente hay ganancias. El problema es que la gente quiere ver esas ganancias materializadas visiblemente, ¿no? O tangiblemente, ¿no? Ahora, Así Pablito, es. aquí hay otra pregunta. Dice, en tu testimonio parece que fueron más pérdidas que ganancias. Tú como un hombre que sirve a Dios, ¿te sientes un perdedor o te sientes un ganador y por qué? Perdedor. No me siento un perdedor. Ajá. Perdedor me sentí en el mundo. Y parece irónico. En el mundo alcancé muchas cosas, Ajá. pero fue ahí donde me sentí perdedor. En el Señor he alcanzado no los estándares que el hombre busca, he alcanzado lo más glorioso, que es paz, salvación y amor. Ujú. Hay una cosa que, claro, en mi vida tal vez yo no lo he compartido, ¿no? En esta noche, pero sí ha habido situaciones que por mis errores, no por Dios, ha sido por mis errores, he llegado a tener esa ausencia, una falencia en mi vida que se ha estado dando en el pasado. Obviamente es parte de mi vida pasada. Y claro, hay algo que yo debo entender. Yo no puedo venir al Señor a exigirle, Señor, bueno, ya vengo a tu camino y ahora sí dame esto. Pues no puedo. Yo soy una creación de Él, soy simplemente levantado del polvo, como el Señor lo dijo, lo dejó muy establecido en el Génesis. Entonces yo he podido entender que el momento que yo vine al Señor, al contrario, he podido llegar a entender por qué estoy aquí en la tierra. Ujú. Hay gente que está aquí en la tierra, piensa que es para hacer dinero, dejar herencias, trabajar, hacer... Yo estoy aquí en la tierra con un solo propósito. Dios me creó para Él, para adorarle, para Ujú. servirle. Y básicamente cuando uno encuentra ese tipo de conocimiento en la vida, jamás podrá sentirse perdedor. Alguien decía que hay tres ocasiones especiales en la vida de un hombre. Dice, el día que usted nace, Ya. el día que conoce y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, y el día que entiende por qué el Señor le creó y cuál es el propósito de estar en la tierra. Yo creo que esos tres objetivos ya los he alcanzado, Ujú. gracias al Señor. Y eso a mí no me hace un perdedor, me hace un ganador, porque llegué a encontrar la verdad de mi vida. Podía haber muerto y tal vez algún día preguntarme, bueno, ¿por qué me creaste si yo he sido esto, este otro? Mas ahora conozco la verdad del Señor y eso a mí me motiva a saber de que no soy un error, Ujú. no soy producto de una equivocación, mi nacimiento no es producto de una dificultad o algo, no. Dios tenía un plan perfecto para mí, ahora lo conozco. Me costó mucho tiempo llegar a esa verdad, pero ahora que lo conozco, la verdad, cada día no me levanto como un perdedor, me levanto como un hombre agradecido que recibe una oportunidad cada día del Señor y eso no tiene precio. Entonces, Pablito, un poco sí te me voy a hacer siento una bien. pregunta como capciosa, Claro, pero, claro. pero ¿qué hay con esa promesa de que de Mateo 19 cuando dice, no hay nadie que haya dejado hermanos, hermanas, padre, casa, hijos, que no haya de recibir 100 veces en esta vida y la vida eterna? Te la puse difícil. Bueno, yo espero recibirse 100 veces. La verdad, sí. Bueno, como yo decía antes, ¿no? Lamentablemente cuando uno comienza a ordenar su vida y a vivir bajo los principios del Señor, no a todo el mundo le agrada. No todo el mundo viene a decir, oye, Pablo, qué bueno que hiciste esto. No, al contrario, mucha gente dice, estás loco, ¿qué te Ujú. crees? Vas a hacer esto y este otro. Entonces ahí es cuando uno tiene que definir, ¿no? ¿Qué es más importante en la vida? ¿Lo que los demás piensen de ti o lo que Dios piense de ti? A mí antes me importaba lo que los demás piensen de mí y claro, eso definía mi vida. Por eso me equivoqué muchas veces. Pero cuando empecé a considerar que lo que Dios piensa de mí es más importante, dejé de Ujú. equivocarme.
y realmente he tenido que tomar muchas decisiones en mi vida por causa de mi fidelidad a Dios, no porque alguien me ha obligado, sino por causa de mi fidelidad a Dios, que no todos han estado de acuerdo, no todos la comparten, pero para mi caso ha sido poder ser fiel y poder llegar a tener en claro que si Dios así lo acepta en mi vida, pues, ¿quién soy yo para ir en contra de lo que Él desea? Amén. Entonces, Amén, Pablito. Tengo eso otra es. pregunta aquí. Tengo otra pregunta aquí también. Dice, después de toda tu historia y lo que has vivido, ¿qué es lo que más te ha impactado para seguir a Cristo? Ya que muchos deciden mejor alejarse, irse y no seguir porque las ve muy difícil. Muy buena pregunta también. Sí, es verdad. De hecho, eso le pasó a Jesús también, pues. Jesús, Jesús cuando empezó realmente a predicar lo que verdaderamente tenía que predicar acerca del reino de los cielos, dice que la gente empezó, dice que muchos a decirle, porque decían, bueno, esta palabra es dura esta palabra, y muchos dice la Biblia que empezaron a dejar de seguirles. ¿Qué opinas, Pablito? Después de tu historia, vuelvo y repito, después de tu historia y lo que has vivido, ¿qué es lo que más te ha impactado para seguir a Cristo en este caso? Wow. Claro, si uno se pone a ver que obviamente hay cosas que uno le podrían amedrentar para alejarse completamente, eso, obvio, hay muchas cosas. Pero a mí Jesús alguna vez me dejó una enseñanza muy hermosa a través de cuando él estaba pasando sus últimos tiempos. Jesús iba a experimentar la cruz, la muerte de cruz. Nada fácil, yo creo que ningún ser humano se prepara para eso. Jesús, el momento que estaba orando en el Getsemaní, le dijo al Padre, le dice, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, le dijo. Y claro, tal vez cuántos de nosotros no queremos que Dios aparte cualquier copa amarga de nuestra vida para decir, ah, Señor, ahora sí yo te sigo. Ahora sí, Señor, ya arreglaste este problema, pues ahora sí a donde me lleves. Pero Jesús al final dijo una cosa muy valiosa que creo que es Uh una -huh. gran lección para todos los que verdaderamente decimos amar y servir a Dios. Le dijo, pero Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Amén. Y eso a mí no, me deja un modelo de que el modelo perfecto para todos nosotros que Jesucristo nos dejó es que la voluntad del Padre Uh -huh. se haga en nuestra vida. Así que, ¿qué me ha impactado a mí? Me ha impactado ver cómo el Señor, cada vez que uno se ha alineado a su voluntad, he podido acercarme más a Él y he podido conocer de cerca a aquel que me llamó. Uh -huh. Yo creo que cuando uno está impactado con Dios, con la palabra, con el Espíritu, no necesita un milagro extraordinario. Hay gente que quiere un milagro que se dé la vuelta al mundo completamente para decir, ah, ahora sí creo en Dios. Yo creo que solo el punto de nosotros llegar a conocerlo y experimentar a Dios, al Creador como Padre, al Hijo como Salvador, como amigo, al Espíritu Santo como guía, yo creo que es el punto que define la vida de un cristiano. Eso es lo que a mí más me ha impactado, conocer a Él, pero también me ha impactado conocer su justicia y su santidad. Es completamente distinta a la mía. Uno diría, ah, es que la justicia del Señor es tan severa. Al contrario, es recta, es santa. Y eso es lo que a uno le ha dado la pauta de saber que todos los estándares míos a los de Dios son completamente insignificantes a lo que Él es. Y conocerle a Él definitivamente a mí me ha llenado tanto que no he necesitado algo extraordinario en mi vida. Más sin embargo, Él ha hecho muchas cosas que no podía negarlo. Pero me ha impactado es saber que Él ha estado ahí todo el tiempo. Eso es algo que a mí ha definido mi vida, saber que no estoy solo, saber que tengo a un Padre que me ama, que me tomó en mi imperfección, en mi pecado, no para dejarme igual, sino para pulirme y para hacerme a la imagen de su Hijo. Entonces, es lo que más me ha impactado, cómo tomando a alguien como yo tan insignificante, ahora le haya dado un valor, no lo que yo soy, sino lo que Cristo hace en mí. Entonces, eso me ha impactado a mí grandemente.